Hola a todos. Con el propósito de comprender el concepto de análisis nodal y la forma como se desarrolla uno, vamos a hacerlo a través de un ejemplo en un pozo productor de aceite. El ejemplo dice: determinar la producción de aceite y la presión en el fondo de pozo mediante un análisis nodal en un pozo productor monofásico de aceite con la siguiente información. Vamos a tener un pozo conectado a un yacimiento, el cual va a tener una presión estática de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El fondo de pozo, la presión va a ser desconocida y es de interés para nosotros calcular este valor. A la salida vamos a tener una presión de cabeza de pozo de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un gasto desconocido que nosotros pretendemos saber cuál es a través de nuestro análisis nodal. Nuestro pozo de producción va a tener una tubería de 3 pulgadas de diámetro interno y una rugosidad de 0.0005 pulgadas, a través del cual se va a transportar un aceite de viscosidad igual a 1 centipoise y de una gravedad API igual a 10. La tubería de producción o pozo de producción va a tener una profundidad total de 500 metros. Para resolver este problema, nosotros vamos a generar las siguientes suposiciones. Vamos a tener presente un flujo permanente a través del pozo de producción. Esto es, todos los valores de las propiedades del fluido y el ritmo de producción va a ser constante en función del tiempo. Vamos a tener un flujo isotérmico. Esto es, la temperatura a la que se encuentra el fluido en el yacimiento va a ser la misma a lo largo de toda la tubería de producción y a la salida del flujo incompresible. Esto es, al tratarse de un pozo de aceite y este fluido va a tener variaciones de densidad muy pequeñas, en este caso las vamos a suponer despreciables y vamos a decir que nuestro fluido no va a variar de su densidad desde el yacimiento hasta la salida. Bueno, para la resolución de este problema es necesario identificar las componentes que constituyen a un análisis nodal. Nosotros necesitamos determinar cuál es la curva IPR y determinar cuál va a ser la curva BLP, que van a encontrar el punto de equilibrio para determinar la presión en el fondo de nuestro pozo y el gasto de producción a la salida del mismo. Ahora debemos identificar qué modelo vamos a utilizar para cada curva de acuerdo a la información disponible. En este caso, como solo conocemos el índice de productividad para el yacimiento y la presión estática, nosotros podemos utilizar el modelo lineal de Darcy. Por otro lado, podemos utilizar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento para determinar la curva BLP en su estructura dada por las suposiciones que hemos realizado. De esta forma, la curva IPR va a ser a través de este modelo y la curva BLP va a ser a través de la ecuación de cantidad de movimiento simplificada de esta forma. Entonces, iniciamos la solución. Nosotros vamos a tener en esta plantilla de Excel ya registrados los datos que caracterizan a nuestro problema: la presión estática, la presión de cabeza de pozo, el índice de productividad, el diámetro interno de la tubería, la profundidad de pozo de producción, la gravedad API, la viscosidad, que es de 1.0, la rugosidad de la tubería, y vamos a añadir el valor de la gravedad y el valor del ángulo de inclinación. Al ser igual a 90 grados, estamos estableciendo que nuestro pozo va a ser perfectamente vertical. En esta otra columna estamos describiendo las mismas propiedades o las mismas características de nuestro pozo, ahora en nuestro sistema internacional. Vamos a tener kilogramos o metros cúbicos para la densidad y se pueda cumplir el valor de el sistema internacional. Y por este lado vamos a tener también el valor de la presión, pero dado en sistema inglés, en P6.
Por aquí tenemos el valor del área de la cara transversal de la tubería, que viene dado por la ecuación de área es igual a pi por radio al cuadrado. Primero vamos a calcular la curva IPR. Entonces, para la resolución del problema vamos a tener dos opciones. Primero, nosotros vamos a hacer la suposición de varios valores de presión de fondo y a partir de ellos vamos a determinar el valor del gasto, o vamos a tener la suposición de varios valores de gasto de producción y a partir de ellos determinar el valor de la presión de fondo. Para el caso de nuestra curva IPR, nosotros vamos a utilizar el criterio del inciso A. Entonces, para generar de manera sencilla nuestra gama de valores de presión de fondo supuestos, yo lo voy a realizar de esta manera. En los extremos coloco el valor mínimo de presión de fondo que puedo alcanzar, que es igual a 0 considerando presión manométrica, y la presión máxima, que puede ser la presión estática. Y posteriormente hago los intervalos inferiores, en los que digo que la presión de fondo o siguiente va a ser igual a la presión de fondo anterior más un valor de incremento dado por la diferencia entre los extremos dividido entre el número de segmentos que yo pretendo generar, y dejo fijo ese diferencial. Podemos observar que si arrastramos las celdas se nos genera en automático nuestra serie de valores supuestos de presión de fondo. Debemos de tener el entendido que nuestra presión de yacimiento va a ser un valor constante en esta tabla, y por aquí arriba nos estamos fijando, y lo único que tenemos que hacer es arrastrar nuestra celda para que se repitan los valores. El índice de productividad va a ser igual a 1. Nuevamente nosotros lo que hacemos es seleccionamos el valor del índice de productividad y lo sustituimos, arrastramos nuestra celda y ya tenemos el valor. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir o resolver nuestra ecuación IPR sustituyendo los valores de presión de fondo, de presión estática y de índice de productividad de la siguiente manera. Índice de productividad multiplicado por la diferencia entre la presión estática menos la presión de fondo, y eso nos va a dar el gasto en barriles por día. Arrastramos nuestra celda y tenemos el valor del gasto asociado a cada valor de presión de fondo que nosotros establecimos. Del lado derecho podemos observar que se genera en automático nuestra curva IPR. Como nosotros dijimos en un principio, íbamos a utilizar el modelo lineal de Darcy, podemos observar que se genera una línea recta, en la cual en este punto podemos observar que a la presión igual a 0 vamos a tener el gasto máximo de 1422.33 barriles, y en este otro punto, en el otro extremo, observamos que vamos a tener la presión máxima, y eso va a determinar que vamos a tener un gasto igual a 0. Ahora, la siguiente etapa es construir nuestra curva BLT. Para ello, antes nosotros necesitamos generar un pequeño análisis de la ecuación de cantidad de movimiento que acabamos de presentar. Para ello, vamos a hacerlo a través de la siguiente presentación. Nosotros vamos a tener la ecuación de conservación de cantidad de movimiento sujeta a las suposiciones realizadas. La derivada parcial que tenemos del lado izquierdo del signo igual la podemos representar de esta manera, como la diferencia entre la presión en la cabeza de pozo y la presión en el fondo dividido por la profundidad. Eso va a ser igual a la contribución de la fricción más la contribución de la gravedad. Si nosotros realizamos un despeje,
podemos observar que el valor de la profundidad no lo distinguimos aquí, no se alcanza a ver, pero debe de estar en esta parte de acá. Y por último, nuestra presión de fondo va a ser igual a la contribución por la fricción más la contribución por la gravedad por la profundidad que debe de ir en esta parte más la presión en la cabeza del pozo. Entonces, con esto entendido, nosotros podemos regresar a la solución. Tenemos aquí construida nuestra primera fila de una tabla que enseguida vamos a explicar. Aquí vamos a tener en esta ocasión el criterio de solución del inciso B. Nosotros vamos a suponer valores de gasto y a partir de esos valores de gasto vamos a determinar los valores de la presión de fondo. Entonces, nosotros copiamos el primer valor de gasto. Nosotros suponemos que el primer gasto va a ser el equivalente al gasto máximo. Lo tenemos en sistema de unidades de campo, lo transformamos a unidades del sistema internacional y a nosotros lo que nos interesa no es el gasto, sino la velocidad. Entonces, lo que hacemos es dividir el gasto que se encuentra en el sistema internacional entre el valor del área. Tenemos el valor del área, ustedes observan, aquí está seleccionado, o gasto en sistema internacional entre el área, y vamos a tener el valor de la velocidad. Posteriormente vamos a calcular el valor de nuestro número de Reynolds. Para ello nosotros hacemos uso de nuestra fórmula tradicional, que es la densidad por la velocidad por el diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad. Entonces aquí tenemos nosotros la velocidad, tomamos los valores de la densidad, observamos que la gravedad API igual a 10, al transformarlo a gravedad específica es 1.0, y ese 1.0 al transformarlo en densidad vamos a saber que es la densidad muy parecida a la del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Vamos a tener el diámetro de la tubería, que es 0.0762 metros, el equivalente a las 3 pulgadas, y vamos a estar dividiendo entre la viscosidad, que es 0.001 pascal por segundo en las unidades del sistema internacional. Esto nos va a dar a nosotros un valor de 43.735.934. Si nosotros recordamos los posibles regímenes de flujo que vamos a tener dados por el número de Reynolds, vamos a tener flujos en régimen laminar, en régimen turbulento o en transición. En este caso, como tenemos nosotros un número de Reynolds, superior a 3100, esto significa que vamos a tener un régimen turbulento. ¿Por qué es importante conocer qué régimen es el que vamos a tener presente? Porque ahora es momento de calcular la contribución por la fricción, y para esa contribución por la fricción necesitamos conocer el valor de la fricción de la tubería. Entonces nosotros vamos a tener primero el cálculo de la fricción relativa, que es igual a el valor de la rugosidad interna de nuestra tubería entre el diámetro de nuestra tubería. Esto nos va a dar la rugosidad relativa. Si hace rato dije fricción relativa, me equivoqué, es rugosidad relativa. Después nosotros vamos a hacer el cálculo de la fricción a través del modelo de Colebrook and White, que es un modelo iterativo en el cual utilizamos 1 entre la expresión 1.74 menos 2 veces el logaritmo base 10 de 2 veces la rugosidad relativa más 18.7 entre el número de Reynolds y por la raíz del factor de fricción. Entonces nosotros hacemos
Como el valor de la fricción depende también del valor de la fricción, lo tenemos que resolver por un método numérico y nosotros utilizamos como valor inicial el valor de la fricción como si fuera vamos a sustituirlo como si fuera el valor en régimen laminar. Entonces este es el valor supuesto, aquí tenemos el valor de la fricción final. Nosotros lo que vamos a hacer es determinar el error y vamos a buscar que este error sea el mínimo posible. Entonces esto lo podemos hacer de manera muy sencilla a través del solver de Excel que ustedes ya saben utilizar. Seleccionamos el solver, decimos que lo que nosotros queremos establecer como función objetivo es el valor del error, buscamos obtener el mínimo sustituyendo o haciendo que cambien los valores de la fricción inicial y resolvemos. Aceptamos y tenemos un error igual a 3.83 por 10 a la menos 10. Es un valor realmente pequeño que nos da la confianza de que estos dos valores propuestos inicial y final son iguales, y eso nos dice a nosotros que este es el valor de la fricción. Posteriormente calculamos la presión en el fondo del pozo. Esta presión la vamos a calcular a través de nuestra ecuación de conservación de cantidad de movimiento, la cual se expresa de la siguiente manera: la fricción multiplicada por la densidad y multiplicada por la velocidad elevada al cuadrado entre 2 veces el diámetro de la tubería, que tenemos en la celda color verde es el diámetro de la tubería, que toda esta expresión es la contribución por la fricción, más la densidad por el valor de la gravedad por el valor de el seno del ángulo, que es igual a 1. La contribución por la fricción más la contribución por la gravedad se multiplican por la profundidad de nuestro pozo, que está en la celda de 7, aquí tenemos la celda de 7, 500 metros, y a toda esta operación le vamos a sumar el valor de la presión a la salida de nuestro pozo, y eso nos va a dar nuestro valor de presión a la salida. Y si nosotros ahora sustituimos ese valor, o más que sustituirlo, lo transformamos a unidades del sistema inglés en PSI, que sería el valor de la presión en pascales multiplicado por 0.000145, vamos a tener un valor de 999. Esta forma se va a repetir para cada uno de los valores de gasto que nosotros supongamos. Esto es, si yo agarro los valores de gasto por facilidad del resultado de nuestra tabla anterior y los sustituyo aquí, bueno, vamos a sustituirlos, vamos a pegarlos como valor numérico. Entonces yo puedo calcular el gasto en unidades del sistema internacional, puedo calcular la velocidad para cada uno de esos gastos, puedo calcular el régimen, el número de Reynolds para cada uno de esos gastos, y si nosotros observamos, todos esos números de Reynolds nos dicen que el régimen de flujo va a ser turbulento, ya que todos los valores de número de Reynolds están por arriba de los 3100. Entonces nosotros establecemos nuestro valor inicial aquí es nuestra rugosidad relativa. Vamos a tener el mismo valor de la rugosidad relativa para todo nuestro cálculo, y ahora sí establecemos nuestro valor inicial de fricción, que va a ser 64 entre nuestro número de Reynolds.
esto se repite para toda nuestra lista de gastos propuestos. Y enseguida lo que nosotros hacemos es calcular nuestros siguientes valores de fricción y vamos a obtener nuestros errores correspondientes. Y si ustedes se fijan, los valores del error van a ser muy grandes a comparación del primero que obtuvimos. Esto es porque cada uno de estos valores de fricción final todavía no han sido sometidos al método numérico que vamos a hacer a través de Solver. Entonces, si nosotros queremos establecer el valor de la fracción de la fricción, reduciendo el error entre la diferencia del valor inicial y el valor final, haciendo que se modifique ese valor de fricción inicial, simplemente aplicamos la herramienta Solver para cada uno de nuestros valores de fricción de nuestra tabla para nuestros gastos propuestos, y vamos a observar cómo van poco a poco cambiando. Seguimos con la siguiente, que es la celda I35 con la G35. La siguiente va a ser la celda I36 con G36, 36 con 36, las siguientes van a ser 37, 38, 39, 40. Vamos a hacer de la siguiente manera: 37, 37, 38 con 38, seguimos con la 39 y la 40, entonces va a ser aquí 39 con 39 y la celda I40 la vamos a minimizar variando el valor que se encuentra en la celda G40. Entonces ya tenemos ahora nosotros dado los valores de fricción final para nuestro problema, para cada uno de los gastos propuestos. Lo siguiente es calcular el valor de la presión. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar nuestra celda, y cada nueva celda ya considera los valores de la velocidad y de la fricción, teniendo en cuenta que la densidad, el diámetro, que la gravedad, el ángulo, la profundidad y la presión en la salida del pozo van a ser valores constantes. Entonces todos esos van a permanecer sin cambio, y únicamente vamos a estar variando los valores de la velocidad y de la fricción de acuerdo a cada valor de gasto propuesto. Y nosotros entonces podemos hacer la transformación de esos valores dados en el sistema internacional a nuestro sistema inglés. Si ustedes observan, las variaciones realmente son pequeñas, se dan en el orden de a lo mucho millares, o en este caso podemos verlo en unidad, decena, centena, unidad de millar, decenas de millares. En automático tenemos generada la gráfica que corresponde a la curva BLP, la cual representa los valores de gastos propuestos con los valores de presiones obtenidas, y vamos a obtener esta línea anaranjada. Entonces ahora el valor del cruce entre la curva IPR y la curva BLP va a ser nuestra solución al problema. Esto es, aproximadamente vamos a tener en nuestro pozo
una producción de 426, casi 427 barriles de petróleo por día, y la presión en el fondo del pozo va a ser de 996. Entonces esto es, vamos a manejarlo aquí. CWF igual a 996 PSI y gasto en la superficie de, ¿cuánto habíamos dicho? 426.69 barriles por día. Aquí tenemos, si nosotros queremos hacer la conversión de la presión de fondo a pascales o incluso a kilogramos sobre centímetro cuadrado, los hacemos a través de las siguientes conversiones. Va a ser, vamos a manejarlo a kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces sería igual a 996 PSI entre 14.25, y este sería el valor de nuestra presión dado en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué lo describo nuevamente en kilogramos sobre centímetro cuadrado? Para que se vean los valores homogéneos a lo que tenemos nosotros aquí, que es las unidades de nuestro ejercicio dadas en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces nuestra producción va a ser de 426.69 barriles por día y una presión de fondo de pozo de 69.89, mientras que la presión en el yacimiento va a ser de 100 kilogramos y la presión en la superficie va a ser de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como ustedes pueden ver, realmente no es complicado resolver este tipo de problemas. Aquí lo interesante es saber establecer cuáles van a ser los modelos pertinentes para cada tipo de curva BLP e IPR, si vamos a tener flujo de aceite, si vamos a tener flujo de gas o si vamos a tener flujo combinado de aceite y gas. Entonces, por el momento, esto es todo. Muchas gracias, les agradezco su atención.